Hola, mi nombre es Helen y para mi proyecto de investigación la problemática que escogí es la trata de personas. Ahora, ¿por qué fue que decidí escoger este tema? Yo nací en México y actualmente sigo viviendo aquí en México y desde que estoy pequeña escucho a mis papás hablar sobre estos temas o entro a redes sociales y siempre hablan sobre otra mujer desaparecida, otra mujer asesinada, otra niña secuestrada. Y es que me pregunto, ¿cómo es que esto puede ser tan común en mi país? Según la ANTUS, el negocio de la trata de personas en México representa la tercera fuente de ingresos para la delincuencia organizada, solo después del narcotráfico y el tráfico de armas, con ganancias de hasta 150,000 millones de pesos anualmente. Esto representaría más o menos las ganancias que tienen las empresas de Google, eBay y Amazon juntas, solo para hacer una comparación. El problema lleva años y es interminable. Entonces decidí ver el por qué es que no acaba y el por qué es que lleva tanto tiempo aquí en México. Para eso, primero vamos a ver la definición de trata de personas. Según la CNDH, la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Es importante saber diferenciar el concepto de trata de personas y tráfico de personas. El objeto de la trata es la explotación de la persona. En cambio, el tráfico de personas es el traslado ilegal de inmigrantes. Y bueno, con eso ya sabemos la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Cómo fue que comenzó este fenómeno de la trata de personas en todo el mundo? Este fenómeno no es actual, lleva mucho tiempo. Desde hace cientos de años, las mujeres y niños han sido separadas de su lugar de origen para ser vendidos como mano de obra, servidumbre o como objetos sexuales. La trata de personas se empezó a ver como una problemática social hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Aquí es en donde nace el concepto trata de blancas, que hace referencia a la movilidad y comercio de mujeres blancas, europeas y americanas. Este problema llegó a ser tan alto que impulsó la creación de nuevos tratados, como el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución de 1949. Después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al aumento de la migración femenina, se hizo más evidente que el fenómeno de la trata de personas, lejos de haber desaparecido, se había extendido a todo el mundo y así había adquirido diversas modalidades. Se estima que actualmente cerca de 800,000 personas son víctimas al año de trata de personas. Quiero remarcar que este problema no solo implica la explotación sexual, sino también la explotación laboral y la extirpación de algún órgano. Bien, después de ver esta información, vamos a lo que se enfoca mi proyecto, que es de lo general a lo particular. En México existe la trata de personas. Y claro, es muy obvio, lo mencioné al principio, pero de acuerdo a las oficinas de las Naciones Unidas para el control de las drogas y la prevención del delito, México es un país de origen, traslado y destino para la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Incluso hay algunas estimaciones que nos dicen que miles de niños y niñas son explotados sexualmente en México. La cifra llega de 15,000 a 20,000 al año, mientras que otras calculan que esta llega hasta 70,000 al año, 50,000 en zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país, niños y niñas. Este problema persiste y persiste en México, y esto gracias a un concepto muy importante: impunidad. Incluso la ONU ya habló de este problema en México. Dice que mientras siga habiendo impunidad, va a seguir fomentando el problema de la trata de personas. Y de hecho citó lo siguiente: mientras la corrupción y la impunidad sean prevalecientes, también lo serán las malas prácticas por parte de funcionarios, policías, militares y de los mismos ciudadanos. Es importante que el gobierno muestre la capacidad de establecer orden y hacer cumplir la ley para evitar la reproducción y permanencia de las redes que operan en la clandestinidad y lucran con la dignidad de las personas, para evitar una cultura que normaliza las violaciones de los derechos humanos.
tráiler se detiene, empezamos a caminar y yo solo sentí que me pusieron algo en la boca y ya no me acuerdo. Cuando yo reaccioné, ya iba yo amarrada de los pies, de las manos, con los ojos medios tapados y íbamos arriba de un tráiler. Lo más traumante para mí fue que siendo una niña de 14 años, siendo virgen, no sabiendo nada ni de la sexualidad, ni siquiera de haber tenido un amigo al cual agarrar la mano, pasé a ser violada por todas esas personas. Eran 20 hombres, eran peor que unas bestias. Al hacer mi investigación, las diferentes noticias que encontré sobre este tema, todas me llevaban a un solo municipio. Les presento a Tenancingo, Tlaxcala, la cuna de los padrotes. Desde mediados de los años 1970, Tenancingo se ha convertido en el centro de prostitución y trata de personas, mediante proxenetas que engañan a mujeres del sur de México para después trasladarlas a Tenancingo y de ahí llevarlas a la Ciudad de México o a la frontera con Estados Unidos. Así las explotan después sexualmente. El tema ha sido denunciado en varios medios de comunicación, pero ni siquiera hay resultados de las autoridades. La explotación sexual, la trata, el proxenetismo y la prostitución forzada son industrias que en Tenancingo dejan un estimado de $1,000 millones anuales. Industria que tiene lazos directos con el comercio de sexo internacional. Cabe destacar que cada una de estas prácticas han sido denunciadas por docenas de organizaciones no gubernamentales. Recientes investigaciones y el documental The Pium City, A Journey to the Center of the Sex Slave Trade, informan que esta pequeña ciudad del estado de Tlaxcala ha sido identificada como el mayor proveedor de esclavas sexuales en todo el mundo. Miles de mujeres son obligadas a tener relaciones sexuales con hasta 60 hombres al día. Después son transportadas por todo Estados Unidos, llevadas por proxenetas a fábricas, granjas, ciudades, para ser obligadas a tener sexo sistemáticamente. En la ciudad de Tenancingo, todo el pueblo está en complicidad con los tratantes, parte de la policía y la política. Una organización no gubernamental mexicana estima que de 10,000 habitantes, 1,000 son tratantes. Porque ahí es entrar como a la cueva del diablo. ¿Así es como describirías a Tenancingo, como la cueva del diablo? Sí, es como entrar a la cueva del diablo ahí, porque ahí nadie te ayuda. Todos están con los padrotes. Como lo menciona, es un lugar sumamente peligroso, en especial para los reporteros. Lo vimos con el caso de Lara Logan en octubre con el grupo de Megan Fox. Solo estuvo 24 minutos dentro y después los policías le pidieron que se retirara. También pasó lo mismo con el grupo de CNN, que también sufrieron una amenaza y fueron perseguidos por un coche blanco. Y pues finalmente el grupo Universal hace 3 meses logró entrar, pero igual fue clandestinamente. Muchas de las víctimas que han sido entrevistadas relatan que los policías también son cómplices de este delito. Incluso llegan a hacer negocios con los tratantes. Cerraron el hotel, sacaron a todos los clientes del hotel y pensamos que iban a hacer nada más lo de la rutina, el operativo normal. Cierran el hotel y empiezan a hablar con el dueño y el dueño nos ofreció, los policías uniformados empezaron a pasar con nosotros, nos empezaron a grabar y nos empezaron a decir que si no hacíamos bien lo que teníamos que hacer, las grabaciones iban a ir para nuestras familias y aparte porque ya tenían el nombre de nosotras. ¿Qué te pasaba por la mente en ese momento en el que los que se supone que te deben de proteger estaban abusando de ti? Solo me daban asco. En este lugar, a los niños desde pequeños se les enseña que de grandes van a ser padrotes y que ese va a ser su trabajo. Y eso es lo que justifican muchos de los detenidos que han sido interrogados. Uno de los acusados, al ser sentenciado, argumentó que su papá era un padrote y su abuelo era un padrote. A los 13 años ya le habían dicho que iba a hacer lo mismo. Es lo que hace ese lugar. Una de las cosas que más me impactó al investigar sobre este tema es que las víctimas suelen ser mujeres y niñas, en especial niñas, menores de edad, hasta más pequeñas, 8, 9 años, niñas que fueron abusadas por hombres, por pedófilos, que su infancia fue arruinada y que jamás volvieron a ver a sus familias. El mercado de la prostitución es como
el mercado de la droga. Antes se conformaba nada más con la pura cocaína. Con el paso del tiempo empezaron a evolucionar y quisieron algo más fuerte. En el negocio de la prostitución, entre más jóvenes mejor. En el negocio de la prostitución, entre más menores de edad sean, mejor. Y no faltará algún pedófilo se interese, que hay muchos. 9 años. Si yo le dijera que hasta más chicas. ¿Más chicas? ¿Qué tan chicas? 7, 8 años. ¿Cómo es eso siquiera posible? Hay más allá de lo que ustedes no se imaginan. Muchísimo más de lo que no sé. Quizá la mayoría de la gente se da cuenta de un 10%, un 3%. Todavía falta conocer todo lo que está atrás. Quiénes están involucrados, cómo los traen. Todo eso falta conocer. Lo que sabemos es solamente la punta, una fracción de la realidad. Exactamente. Usted puede ver en las noticias, usted lo puede ver cuántas mujeres menores de edad desaparecen y nunca más las vuelven a encontrar. Obviamente, muchas son involucradas en esto. Ahora son niñas a las que ahora las prostituyen, las que las obligan, a niñas que las violan y por no poder aguantar una relación mueren y siempre dicen, va a haber otra, van a llegar más. Los que más coraje me daba es que siempre decían, si tú te mueres, se va a llegar, no una, van a llegar 10, van a llegar 20, van a llegar las que sean listas a tomar tu lugar. Y llegamos al final de este video. Este caso, esta investigación, me hizo cambiar mucho mi manera de pensar. Tuve muchos sentimientos encontrados, incluso tuve hasta miedo. Cuando hice mis entrevistas, mucha gente me decía que era peligroso, que no me podían dar información. Incluso una persona respondió anónimamente que este problema igual existe en las redes sociales, en grupos de Facebook. Muchos hombres enamoran a mujeres o las engañan y después les prometen algo que nunca cumplen. Y es increíble que este problema lleve años, que nadie haya podido dar una solución y que siempre tengan más poder los malos o que la policía esté con ellos. Según mis encuestas que hice, pues los resultados que tuve de algunas preguntas, pues una de las primeras fue que si estaban enterados sobre el problema que existe en Tenancingo. Los encuestados fueron en Tlaxcala y unos pocos de Puebla, pero cercanos a Tlaxcala, y el 51.2% estaba enterado, mientras el 48.8% no lo estaba. También otra de las preguntas que hice fue si las leyes prohibían o no prohibían este abuso. El 46.5% dice que no las prohíben, mientras el 37.2% dice que sí. Las demás respuestas eran que sí, pero que no se cumplían, o que sí, pero el gobierno era corrupto, o que sí habían leyes, pero nunca las respetaban porque estaban con los malos o hacían tratos y así. Otra de las preguntas que hice es cuál era la razón por la que este problema persistía. El 43.2% dijo que el gobierno los apoyaba, mientras el 39.1% dice que los líderes tienen mucho poder. Las demás respuestas fueron que eran ambas razones. Otros decían que simplemente se hacían de la vista gorda, o que no les interesaba este problema, o que incluso salían beneficiados si no decían nada o los apoyaban. Y pues de esto solo me queda decir que no me gusta el país en el que vivo, que me siento muy insegura, que un día puede salir una niña pequeña y no va a regresar, que lo que les hacen es horrible, las golpean, las violan, incluso mueren al ser violadas por no resistirlo y no pueden salir de ahí. A muchas les quitan sus hijos, las amenazan con que van a subir sus videos y como lo vimos, este caso igual llega a ser psicológico, a donde los niños los crían y les dicen que desde pequeños tienen que ser así, ven que
que su abuelo fue padrote, ven que su papá fue padrote, que su tío también, que su hermano ya se convirtió y entonces él entra al negocio. En este lugar se les enseña así, que la única forma de trabajar es metiéndose a eso, a la trata de personas. Solo espero que en algún momento se pueda resolver, que las autoridades hagan caso sobre todas las llamadas y denuncias que se han hecho, porque no puede seguir pasando esto. Sé que lleva muchos años y que es difícil que esto acabe, pero es claro quiénes son los responsables, quiénes son los que llevan esa red de trata de personas. Solo es cuestión de proteger al pueblo y acabar con la trata de personas.